Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Leer desde pequeños más que palabras. Antes de empezar me gustaría presentarme, soy Jessica Ison y el día de hoy tengo 3 invitados. Hola, mi nombre es Ashley Fernanda. Yo soy Alejandra. Yo soy María de Los Ángeles. Hoy vamos a realizar un análisis profundo y reflexivo de la lectura, libros y lectura. ¿Por qué comenzar con los más pequeños? De María Bonafé. Este texto no solo aborda la lectura como una práctica educativa, sino como un fenómeno complejo del lenguaje que involucra el desarrollo del lenguaje, el pensamiento, la emoción y la construcción del sujeto desde los primeros meses de vida. Uno de los aspectos más interesantes es que cuestiona una idea muy extendida, que la lectura comienza cuando el niño aprende a decodificar palabras en la escuela. En realidad, la autora plantea que el vínculo con el lenguaje y los relatos inicia desde el nacimiento, incluso antes de que exista un lenguaje estructurado. Esto nos lleva a replantear muchas cosas. ¿Qué significa realmente leer? ¿Es solo descifrar palabras o implica algo más profundo? ¿De qué manera influyen los primeros contactos con el lenguaje en el desarrollo posterior? A lo largo de este episodio vamos a recorrer los principales ejes del texto, reflexionando sobre cada uno de ellos de manera detallada. Para iniciar, les propongo esta pregunta. ¿Por qué la autora insiste en que la lectura desde los primeros meses de vida es muy importante iniciarla? Bueno, la autora parte de una idea clave. Todos los niños nacen con una igualdad de base. Esto significa que las diferencias en el desarrollo no están determinadas por su origen social, sino por la interacción entre la herencia genética y su entorno. Esta afirmación es muy relevante porque rompe con explicaciones deterministas. No se trata de que algunos niños nazcan con más capacidades que otros, sino es su desarrollo que depende de las experiencias que sus padres les ofrecen. Así es, además, esta igualdad de base implica una responsabilidad social. Si todos los niños tienen el mismo potencial, entonces las desigualdades que se observan más adelante son producto de las condiciones en las que crecen. En este sentido, el acceso al lenguaje, a los relatos y a los libros se convierte en un factor decisivo. Como también es importante señalar que la autora critica la falta de reconocimiento de esta igualdad, pero también en el ámbito cultural. La lectura muchas veces se percibe como una práctica asociada a ciertos grupos sociales, lo que puede limitar su difusión. Entonces, podemos decir que el texto no solo habla de la lectura, sino también de equidad. La lectura aparece como una herramienta para reducir desigualdades. El texto retoma investigaciones fundamentales, como las de Emilia Ferreiro. ¿Qué implicaciones tienen sus hallazgos? Ferreiro demuestra que los niños tienen un interés activo por la lengua escrita desde edades muy tempranas. Todo esto significa que el aprendizaje no comienza en la escuela, sino mucho antes. Así es, este interés se manifiesta en la observación, la curiosidad y la experimentación. Los niños intentan comprender el funcionamiento de la escritura, incluso sin una enseñanza formal. Y lo más relevante es que este interés aparece en todos los niños, independientemente de su contexto. Esto refuerza la idea de que el potencial es universal. Entonces, el contacto con los libros no debe entenderse como una anticipación del aprendizaje escolar, sino como una respuesta a una necesidad natural de todos los niños y niñas. El texto insiste en la importancia del entorno. ¿Cómo influye este en el desarrollo del niño? El entorno proporciona las experiencias necesarias para que el niño desarrolle sus capacidades y en particular las interacciones lingüísticas también son fundamentales. No se trata solo de hablar, sino de la calidad del lenguaje. Aquí aparece la diferencia entre distintos tipos de interacción. Por ejemplo, un entorno donde se utilizan relatos, canciones y también conversaciones más elaboradas. Esto favorece un desarrollo más complejo del lenguaje. Entonces, todas tenemos claro que el entorno no solo influye, sino que configura el desarrollo del pensamiento. Uno de los conceptos más profundos del texto es la distinción entre lengua del relato y lengua fáctica.
La lengua fáctica está ligada a situaciones inmediatas. Su significado va a depender del contexto en el que se encuentre. En cambio, la lengua del relato tiene una estructura autónoma, pues esto nos permite transmitir significados completos sin necesidad del contexto inmediato. Y esto es algo fundamental, porque el relato introduce al niño en una forma de pensamiento organizada, secuencial, pero también simbólica. En el texto se señala que la ausencia de relatos en ciertos contextos puede generar dificultades en el aprendizaje de los niños. Por eso, la lectura en voz alta se plantea como una herramienta para compensar esa audiencia. El texto describe cómo se desarrolla el pensamiento en los primeros meses del niño. En esta etapa, el pensamiento no está estructurado, pero el bebé percibe ritmos, repeticiones y sonidos. También estas experiencias son muy fundamentales para poder construir el lenguaje. Las rimas y las canciones de cuna tienen un papel esencial, ya que introducen elementos lingüísticos y estéticos a los niños. Esto nos muestra que el lenguaje no es solo comunicación, sino también una experiencia sensorial y emocional. Es importante que entendamos que los libros ilustrados no son únicamente un material visual atractivo, sino que son una herramienta clave en el desarrollo del lenguaje y del pensamiento desde los primeros meses de vida. Incluso el bebé desde muy temprano tiene la capacidad de reconocer formas, colores y figuras, y esto significa que aunque no comprenda las palabras, sí puede comenzar a construir significados a partir de lo que observa. Cuando un adulto muestra una imagen y la nombra, el bebé empieza a asociar esta representación con un sonido, lo cual es el inicio del pensamiento simbólico. Los libros ilustrados facilitan este proceso porque presentan imágenes organizadas y con intención comunicativa. No son solo imágenes aisladas, sino que forman parte de una secuencia que puede convertirse en una historia. Y de esta manera, el bebé no solo observa, sino que comienza a establecer relaciones entre los elementos. Además, estos libros nos permiten la interacción con el adulto. No se trata solo de ver un libro, sino de compartir un momento en el que se señala, se nombra, se repite y se observa. Esa interacción es fundamental porque fortalece tanto el desarrollo del lenguaje como un vínculo afectivo. Y otro punto importante es que los libros ilustrados también facilitan la participación de los adultos, incluso si no tienen el hábito de la lectura. A través de las imágenes, ellos pueden describir, señalar o comentar, lo que convierte el libro en un medio accesible para la comunicación. Ahora, si analizamos la evolución del bebé en su relación con los libros, podemos observar que este proceso se desarrolla en varias etapas, ya que el bebé responde principalmente a estímulos sensoriales, observa los colores, sigue formas con la mirada y reacciona a sonidos. Y en esta etapa, el contacto con los libros es más importante. Posteriormente comienza a reconocer ciertas imágenes y a relacionarlas con palabras que ha escuchado. Esto es fundamental porque implica que el bebé ya no solo percibe, sino que empieza a comprender. También el bebé muestra una participación más activa. Puede señalar imágenes, intentar tocar el libro o reaccionar ante ciertos elementos. Y esto nos indica que ya existe una intención comunicativa y una interacción más compleja. Finalmente, el bebé comienza a elegir libros, a mostrar preferencias y a pedir que se los lean. Y en este momento es clave, ya que refleja el desarrollo de la autonomía y de interés por la lectura. También es importante destacar que en este proceso el bebé no es un sujeto pasivo. Por el contrario, construye activamente su relación con los libros, ya que observa, interpreta, relaciona y también participa. Además, este proceso no es igual para todos los niños. Cada uno avanza a su propio ritmo y desarrolla intereses distintos. Por eso es fundamental respetar sus tiempos y sus elecciones. También el papel del adulto en este contexto es acompañar. No se trata de imponerles la lectura, sino de ofrecer oportunidades, de observar las reacciones del bebé y de responder también a sus necesidades. El adulto actúa como mediador entre el niño y el lenguaje. Sobre el caso de Billy, que nos aparece en la lectura Libros y Lectura. ¿Por qué comenzar con los más pequeños? Este caso nos resulta muy significativo porque nos permite observar de manera concreta cómo un niño pequeño se relaciona con los libros, con el lenguaje y con la lectura.
más allá de lo que tradicionalmente entendemos como el saber leer. En un primer momento, Billy parece mostrar rechazo hacia los libros. Se acerca con uno en la mano, pero ella nos dice claramente que no quiere leer. Y bueno, este gesto podría interpretarse de una mirada superficial, como el desinterés. Sin embargo, la lectura nos invita a ir más allá de esa primera impresión. Lo que ocurre en realidad es que Billy está atravesando un proceso interno. Su relación con los libros no es inmediata ni es lineal, sino que es progresiva. Este rechazo inicial no significa ausencia de interés, sino más bien una forma de posicionarse frente a una experiencia que aún ella está explorando. Aquí aparece un elemento clave, que es la actitud del adulto. En lugar de obligarlo o insistir, la persona que lo acompaña está respetando su decisión. Le dice que no importa. Entonces esta respuesta es fundamental porque elimina la presión y le permite al niño que se acerque a la lectura desde el deseo, no desde una obligación. Posteriormente, Billy regresa, y este regreso no es casual, es el resultado de haber encontrado un espacio seguro donde su decisión fue respetada. Y a partir de ese momento comienza a interactuar con los libros de otra manera, ya que pide que le lean y ella observa imágenes y también hace preguntas. Y este cambio muestra que el interés por la lectura estaba presente desde el inicio, pero ella necesitaba las condiciones adecuadas para poder manifestarse. Otro aspecto importante es la forma en que Billy interactúa con los libros. No se limita a escuchar pasivamente, sino que participa activamente, ya que señala las imágenes, pregunta y también ella interpreta. Por ejemplo, cuando pregunta por qué una oruga se convierte en mariposa, no solo está observando una imagen, sino que está tratando de comprender un proceso. Esto refleja que la lectura en esta etapa no es solo una recepción de información, sino es una construcción de significados. El niño no solo repite lo que escucha, sino que lo transforma y también lo representa desde su propia lógica. También es importante notar que Billy se interesa por distintos tipos de textos. Por ejemplo, los cuentos, las rimas y también por imágenes. Y esto nos muestra que el contacto con la lectura no es el único ni es uniforme, sino que es diverso. Cada tipo de texto aporta algo distintivo al desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Además, este caso también nos permite observar sobre la importancia de respetar el ritmo individual. No todos los niños se acercan a la lectura de la misma manera ni en el mismo momento. Y forzar este proceso puede generar rechazo, mientras que acompañarlo con paciencia favorece el interés. Otro punto relevante es que Billy elige los libros. Esta elección no es un detalle menor, sino una parte fundamental del proceso. Ella elige los libros y esto implica autonomía, su interés y también participación activa. Y a través de estas elecciones, el niño comienza a construir su propio camino como lector. Asimismo, este caso nos evidencia que la lectura no se reduce al aprendizaje formal de la escritura. Billy aún no sabe leer en el sentido convencional, pero ya está desarrollando habilidades fundamentales como es el observar, el interpretar, el preguntar y el relacionar. Y esto nos lleva a replantear qué entendemos por lectura. Leer no es solo decodificar palabras, sino interactuar con el texto, construir sentido y también desarrollar el pensamiento. Y en este sentido, el caso de Billy confirma una de las ideas centrales del texto. El contacto con los libros desde edades tempranas es esencial para el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Y finalmente, este caso nos deja una reflexión importante. El papel del adulto no es imponer a la lectura, sino crear las condiciones adecuadas para que el niño se acerque a ella de manera libre, de manera significativa y de manera progresiva. Acompañarlo, respetar y observar y también ofrecer las oportunidades son acciones fundamentales en este proceso. En conclusión, este caso nos muestra que la relación con la lectura es un proceso complejo, individual y gradual. También nos invita a entender que cada niño construye su propio camino y que el respeto por este proceso es una clave para formar un verdadero interés por los libros. Para concluir este episodio, podemos retomar algunas ideas fundamentales que mencionamos anteriormente. Todos los niños nacen con el mismo potencial. El entorno y las experiencias son determinantes. El interés por la lectura aparece desde la primera infancia. La lengua del relato
es clave para el desarrollo del pensamiento. Los libros y los relatos son herramientas esenciales para la construcción del sujeto. En ese sentido, comenzar a leer con los más pequeños no es una práctica anticipada, sino una respuesta a sus necesidades de desarrollo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.